Hola, buenas miembros, ¿cómo están? Saludos para todos. Hoy vamos a hablar de los verbos auxiliares. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan, cuáles son y, a ver, tratar de que entiendan esto, porque esto puede ser un poco confuso, porque a pesar de que existen algo similar existen los verbos auxiliares en el español y en otros idiomas. Muchas veces se confunde la gente porque no pueden entender cómo trabajan, no saben cómo trabajan, o se confunden porque miran una oración y donde hay dos o tres verbos ahí o más, o piensan que son verbos, pero en realidad no lo son. Son ocasiones en que el verbo puede estar siendo usado para otras cosas. Una palabra que se mira como un verbo que es un verbo en una oración, en otra oración puede ser un sustantivo, o puede ser un verbo auxiliar, o puede ser incluso un adjetivo, puede ser otra, te está sirviendo para otra cosa. Entonces tenemos que distinguir, primero tenemos que saber distinguir cuándo es el verbo está siendo usado y para qué uso, ¿ok? Para qué uso se está usando esa palabra. Ok, los verbos auxiliares son, en total vienen siendo 23, ok. 10 de ellos ya los vimos, son los verbos auxiliares modales, ya hablamos un poco de ellos anteriormente en otro video y hicimos unos ejercicios con el verbo to go recientemente, pero hay tres verbos adicionales a esos que son primordial, que tenemos que dominarlos, ok. Ese va a ser el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. ¿Ok? Ahora, lo primerito que tenemos que entender es esto. Esos tres verbos tienen su uso como verbos principales en las oraciones, cuando son el verbo principal de la oración. Pero hay ocasiones en que esos verbos se usan para auxiliar a otros verbos a transmitir el mensaje que se está tratando de comunicar en la oración. Entonces, cuando eso sucede, esos verbos cambian en su forma muchas veces en su traducción o en su significado, y dejan de ser lo que son cuando son verbos principales. Tengan eso en cuenta, entiendan que porque aparecen varias letras o varias palabras en una oración y que aparentemente son verbos, no es necesariamente ese el caso. Tienen que identificar cuándo el verbo está siendo usado como verbo principal y como auxiliar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, empezando en unos segundos, ¿ok? Y vamos a empezar con el verbo to be, que es este verbo el verbo yo creo que más importante que existen en inglés. Necesitan dominarlo perfecto porque tiene muchas maneras de ser usada. Este es un verbo, y como ya expliqué, hay un video que hice del verbo to be un poco corto, pero estaba tratando de explicar nada más lo básico. El verbo to be es un verbo especial porque es el único verbo que ustedes pueden usar para hacer preguntas, ¿ok? O sea, simplemente como ver el verbo to be, cualquier forma del verbo to be que estés usando, ponerlo enfrente de la oración, cambiarlo, lo conviertes en pregunta. Es una forma de auxiliar, de convertirse en auxiliar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Mike is my brother, si yo digo Mike es mi hermano, y muevo el verbo al frente, al comienzo de la oración, que entonces en este caso sería así como ustedes pueden ver en la pantalla, sería is my brother. Ahí ya con un signo de interrogación se convierte en pregunta. Este es el único verbo que ustedes pueden usar en su forma de verbo principal para formar preguntas. Después en la sección de preguntas vamos a aclarar vamos a extender este punto, pero nada más para que ustedes lo sepan. Este es el único verbo principal que se puede usar para hacer preguntas sin necesidad de un verbo auxiliar. ¿Ok? Ojalá que lo entiendan esto. Esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora, el verbo to be se usa para los tiempos continuos. Es lo mismo en español y en inglés. Por ejemplo, si yo digo María camina todos los días. O sea, María walks every day. ¿Okay? Um, ya sea, ahí estoy diciendo que María es una oración sencilla, ¿no? Ahora vamos a decir que yo quisiera decir que María camina, está caminando todos los días. Entonces, en ese caso tendría que decir, María is walking every day. Entonces ahí estamos usando el is para ayudar como verbo auxiliar para explicar lo que está haciendo María.
El terminación del verbo ing viene siendo la endo, ando en inglés, en español. So, cuando vean la terminación ing, bueno, eso no es todo el tiempo, ¿ok? Solamente cuando el verbo está siendo usado como forma continua. No sé, hay un problema, hay una cosa ahí que después vamos a explicar más detalle cuando hablemos de los gerundios, que viene siendo cuando un verbo que tiene la terminación ing se usa para nombrar algo, se usa como sustantivo, ese es un gerundio. De eso está un poco más adelantado y no quiero confundirlos, pero tengan en cuenta esto, no todo el tiempo que ustedes vean un verbo con la terminación ing quiere decir que están hablando del endo, ando, no. Por eso es importante saber distinguir cuando la palabra está siendo usada como verbo y como cuando está siendo usada como sustantivo o otra cosa. Ya lo he dicho esto muchas veces y me van a continuamente me van a estar oyendo decir lo mismo. Pongan atención en qué contexto está siendo usada la palabra. Entonces, como os decía, el verbo to be es para eso sirve, así es como se usa de forma auxiliar para los tiempos continuos. Cuando la oración tenga que decir, el verbo tenga que tener la terminación ing, que viene siendo es ando, endo, estoy hablando, estoy caminando, estoy trabajando, estaba endo y trabajando, eh, comiendo, trabajando. Bueno, ese es el punto, ¿ok? Entonces, ese es el uso del verbo to be como verbo auxiliar. Para las preguntas se mueve enfrente de la oración al principio, y para los verbos con terminación ing se pone antes, ¿ok? Ahora vamos a hablar del otro que también es muy, muy común que se use como auxiliar, el verbo to do. El verbo to do es otro verbo especial que tiene tiene un uso muy peculiar, porque si ustedes, por ejemplo, yo me preguntaba anteriormente, me preguntaba cuál era la traducción de ese verbo cuando tú hacías una traducción, cuando traduces una palabra de que incluye el verbo to do. Y entonces encontré que no había existido una palabra que pudiera traducirse para el equivalente de ese verbo cuando estaba siendo usado de forma de auxiliar. O sea que no le encontraba yo ningún sentido tener ese verbo ahí porque no miraba la función que estaba cumpliendo. Y eso lo van a ver en muchas partes ustedes, que van a decir, por ejemplo, John does work every day. Ahí, si tú dices John works every day y tú dices John does work every day, la única diferencia ahí que puedas encontrar en esas dos oraciones es que la segunda oración, que incluye el does, está reafirmando, como digamos, lo que ya estaba, supone que ya está dicho, que es que John trabaja todos los días, sí trabaja todos los días. Pero ese se usa más bien, se incluye el verbo to do como en oraciones a veces, porque esa es la forma en que tú haces las preguntas, vas a formar preguntas con el verbo to do. Y esto tiene que ver con la manera que se hacen las preguntas en inglés, de mover el verbo hacia la parte de enfrente de la oración. Si tú, eso solamente se puede hacer, el único verbo que puedes tú hacer eso es el verbo to be. Los demás verbos, todos van a ocupar un auxiliar para poder hacer preguntas con ellos. Entonces esto lo vamos a dejar más adelante para la sección de los verbos, de las preguntas, ¿ok? Que sí quiero que ustedes noten es cómo al usar la forma auxiliar del verbo to do does en esta oración que acabamos de hablar, aquí estábamos hablando de una tercera persona singular en el tiempo presente, y tuvimos que agregarle una S al verbo work. John works every day. Pero noten cómo en la segunda oración, cuando yo usé el verbo auxiliar does, ya el verbo work no llevaba la S. Pero noten cómo el verbo auxiliar sí llevaba la S. Eso es algo que tienen que ponerle mucha atención. Cuando estás usando un verbo auxiliar para las terceras personas, el verbo principal no va a llevar no va a llevar el auxiliar, ¿ok? No va a llevar la S. También noten cómo el verbo auxiliar va a estar en el tiempo de acuerdo al tiempo que, que esté la oración. Por ejemplo, aquí en este tiempo, en esta oración que acabamos de ver, era presente, entonces el verbo auxiliar usa su forma del verbo presente, en este caso es el das, para ellos y ellas, que para las terceras personas. Si la oración hubiera estado en tiempo pasado,
como like John worked every day. El verbo, el verbo hubiera estado en su forma pasado. En este caso sería did. Bob did work every day. Noten también como el verbo dejó de ser estar en tiempo pasado. Esto quiere decir que el verbo auxiliar va a asumir el tiempo que tenga el verbo principal de la oración. Y el verbo principal se va a regresar a su tiempo estándar, o sea, a su forma base en la oración, ¿ok? Eso pasa cuando usas un verbo auxiliar. En algunas ocasiones, no todo el tiempo, ¿ok? Pero eso lo vas a ver en las preguntas también que va a suceder lo mismo. Ahora, bueno, esto va a haber más detalles de esto cuando hablemos de la sección de las preguntas. Ahí vamos a explicar un poquito más en detalle esto, pero esto es para que vayan teniendo idea de cómo trabajan estos. El otro verbo que tenemos que hablar también, ahorita vamos a hablar de otro verbo que también tenemos que hablar ahora como verbo auxiliar, es el verbo to have. El verbo to have que quiere decir tener, el verbo tener. Ahí cambia cuando tú lo usas como auxiliar para los tiempos perfectos. En los tiempos perfectos, cabrón, un segundo. En los tiempos perfectos vas a encontrar que se usa como auxiliar para indicar, por ejemplo, el have. I had a bad day. Yo he tenido un mal día. I had been to Mexico. Yo había estado en México. Entonces, el verbo to have, cuando se usa como verbo auxiliar, cambia de significado de tener a haber. Ok, ese se usa para las oraciones cuando estás hablando de alguien, de algo que los tiempos perfectos. Vamos a explicar esto más después cuando lleguemos a la parte de los tiempos. Solamente ahorita quiero que entiendas que el verbo to have es uno de los tres verbos principales que se pueden también usar como verbos auxiliares y que es usado para verbos auxiliares, para las oraciones y para ayudar a transmitir el mensaje. Esto todo va a ser ampliado un poquito más adelante. Ahorita nada más quería yo aclarar esto un poco porque me ha tocado ver oraciones donde hay cuatro o cinco palabras que parecen ser verbos pero que no lo son y mucha gente se está confundiendo con eso. Si tú no entiendes, no te preocupes por eso, porque esto todo se va a ir aclarando poco a poco. Hay cosas que probablemente estén un poquito muy avanzadas para los que están comenzando. No se desesperen, esto es simplemente algo que ustedes tienen que ir viendo para que vayan entendiendo por qué es que a veces aparecen todas estas palabras que no entienden ustedes. Eso es todo lo que se trata de esto. También hay gente que está muy avanzada y tampoco le puedo poner puras cosas sencillas porque se me van a aburrir y se van a ir. Tengo que ser un poquito complaciente con todo. Y por supuesto que estoy abierto para cualquier sugerencia que ustedes tengan. Díganme, háganme saber qué es lo que les está llamando la atención, qué es lo que no les funciona. Háganmelo saber para yo poder dedicarle tiempo a las cosas que ustedes quieren oír. Ayúdenme de esa manera para yo poder ayudarles a ustedes a que vayan mejorando su idioma. Ok, bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco su atención. Vamos a estar viendo un poquito más cosas más seguidas. El coronavirus no nos va a ganar. Aprovechen el tiempo para hacer algo positivo ahora que están descansando y nos vamos a estar viendo. Hasta pronto. Denle like.